Señores, largamos. Quinto, increíble, ¿eh? Dijimos, che, vamos a charlar sobre batallas y ya estamos en la quinta. Está buenísimo. Les avisamos que en la semana, búsquenlo, lo subimos a YouTube, a Spotify y a iVoox. Así que lo van a tener. La única que no podemos grabar bien fue la primera, Normandía, así que en algún momento la vamos a repetir. Pero bueno, nada, las vamos subiendo, suscríbanse al canal y les vamos avisando. El canal está en mi bio. Vamos esta vez con la batalla de Gettysburg. Es la batalla de la Guerra Civil Americana, ¿no? Si bien se queda en el medio, es muy determinante y además es una sangría fenomenal para los dos bandos. Se libra entre el 1 y el 3 de julio de 1863, alrededor del pequeño pueblito de Gettysburg, que está en Pensilvania. Y tenemos como siempre, dos personajes, dos generales. Por un lado está Meade, que vamos a explicar, medio que le cae de arriba como un piano, sí, de arriba del techo esta batalla, precisamente porque nadie quería enfrentarse. Bueno, Meade del lado del ejército de la Unión, porque nadie quería enfrentarse precisamente a el general confederado, el enorme personaje que representa Robert Lee. Así que bueno, larguemos y vamos de nuevo. Le vas a dar un pequeño pantallazo. Ustedes saben que acá no estamos explicando ni las condiciones de la guerra, ni cómo se llega a las guerras. exacto. Contamos nada más que las historias de las batallas. En este caso es muy particular porque todo lo que tiene que ver con la política alrededor de la Guerra Civil Americana es súper apasionante. Pero bueno, no es el caso. Acá vamos a hablar de la batalla. Y largamos y de paso vamos a explicar qué pasa con estos dos personajes, ¿no? Con Meade y con Lee. Pero ¿quién larga? ¿Jorge, Guille? Como quieran. ¿Les parece que demos una de cómo arranca la campaña y cómo llegamos a Gettysburg? ¿O les parece así? Dale. Jorge, ¿qué pensás? Ok, Sí, acá el escenario sí, del problema. exactamente. Hago algo muy simple y si te parece ahí lo vas completando, Jorge, y después describiríamos un poco el campo de batalla, si te parece, ¿sí? Sí. Ok, bueno, esto arranca con Lee, ¿no es cierto?, armando del ejército de Virginia, que habían derrotado en Chancellorsville el 4 de mayo de ese mismo año 1863 a las fuerzas del general Hancock de la Unión en ese lugar que se llama Chancellorsville, un poquito hacia al oeste, de un río con un nombre aborigen que se llama Rappahannock, ¿no es cierto? Los confederados baten en una batalla espectacular que daría para un sábado sobre esa batalla. Y luego de un mes aproximadamente en que se recomponen, ¿no es cierto?, los confederados al mando de Lee deciden marchar hacia el norte. Una cuestión interesante, esta batalla que se da en Chancellorsville se hace a una relativamente lejos, pero no tan lejos de Richmond, que era la capital confederada. Entonces el ejército de Lee decide avanzar hacia el norte, en dirección sobrepasando Washington, muy por el oeste de Washington, pero sobrepasando bien al norte de Washington, con al menos 2 o 3 objetivos. Un objetivo es el de ver si puede obligar a los ejércitos federales a dar otra batalla en el cual pueda ser más contundente. Batallas que se van a ver obligados, ¿no es cierto?, a dar los confederados porque quieran o no, y no sea el objetivo del amigo Lee. Él estaba avanzando hacia el norte y tenía hacia su derecha Washington, ¿no es cierto? Y el otro objetivo que tenía era reaprovisionarse, porque los ejércitos confederados, si hay algo que tenían problemas, era de equipamiento de todo tipo para cualquier guerra. Claro, porque, tenían el bloqueo impuesto. Sí. Hacía un montón de tiempo, estaban en serios problemas. Uno elige la guerra, pero sí, es cierto. ¿Cómo? Uno elige la guerra, ¿no? Elige la guerra y esas sí, cosas obvio. se pasan. Y en esa marcha hacia el norte, ¿no es cierto?, el general, que acá le paso ya a Jorge, Lee destaca a Stuart
que era su comandante de caballería, niña mimada, ¿no es cierto?, para que le vaya guardando el flanco hacia la derecha, es decir, hacia el este, en dirección hacia ese lado, digamos, hacia Washington, no manejando hacia Washington, sino como una forma de mantenerlo informado de lo que podían hacer los federales. En esa marcha hacia el norte, y ahí le paso la posta a Jorge, se encuentran con una pequeña sorpresa que no sabían. Hooker, que había sido derrotado en Chancellorsville, siguió marchando también hacia el norte en paralelo a la marcha que hacía el ejército de Lee, sin que Lee supiera nada de eso, porque Stuart, en vez de estar entre Lee y el ejército y las tropas de Hooker, estaba a la derecha de Hooker. Quiere decir que estaba haciendo exploración más allá de donde estaban trabajando o moviéndose el ejército federal. Le paso a Jorge, ¿te parece? Sí, Dale. ahí lo que sucede es, viendo el mapa, mientras Lee marcha hacia el norte, como dice bien Guillermo, bien al oeste de Washington y dando un gigantesco rodeo para aparentemente llegar a Washington por el norte, lo que hace Stuart es un movimiento paralelo y similar, pero mucho más cerca de Washington. El espacio entre la columna de Lee, que es el cuerpo principal del ejército, y la de Stuart, que debió haber sido la exploración, es decir, los ojos y oídos de Lee, está cubierto por la marcha de Hooker. Es decir, Hooker pasa entre las dos fuerzas de Lee. Esto es una debilidad de Stuart. Stuart, en esta gran marcha, donde se tienta con algunas operaciones, hay una captura de vagones de ferrocarril con equipamiento y demás, pero que no es el objetivo de Stuart. Y Stuart se tienta con eso, sigue haciendo una exploración, pero una exploración que termina siendo propia, porque no le llega a Lee. El ejército confederado que manda Lee no tiene seguridad ni conocimiento de dónde está Hooker. Tan así va a ser que cuando se encuentren en Gettysburg, las fuerzas confederadas van a pensar que en Gettysburg lo único que hay es una pequeña milicia que defiende el pueblo y que el ejército de Meade está 200 kilómetros más al sur. Es decir, tiene una información de la ubicación del enemigo muy antigua, porque Stuart no ha actuado en esta campaña como corresponde. Es decir, lo ha dejado a Lee ciego, digamos. No sabe qué es lo que sucede. Y ahí creo que Jorge... perdón. ¿Y eso a qué lo atribuís? Bueno, ¿Eso a qué lo atribuís? ¿A que no esperaban? Porque no es una batalla que ninguno quisiera... No. Ahí hay una cosa que quisieran realmente. No estaba planificada. No, hay que tener en cuenta una cosa acá. Y esto va a ser muy importante durante la batalla. En general, Stuart ha sido uno de los mejores comandantes de caballería de la guerra. Y hay otros bastante importantes también. Pero la mayoría de ellos tienen el mote o la calificación de actuar como un húsar. Y esa frase, que es una frase muy usada en las guerras napoleónicas y todavía los historiadores militares la usamos, es de aquel comandante de caballería que es muy arrojado, que hace operaciones veloces, que rápidamente ataca al enemigo, que es en sí mismo un hombre arrogante, fanfarrón, borrachín. Es decir, los húsares son como héroes de novela, por decirlo de alguna manera. Y Stuart es uno de ellos. Y creo acá que un poco, también como decíamos el otro día de Midway, un poco ensoberbecido por las victorias, porque Chancellorsville, como mencionó Guillermo, es una batalla espectacular en su conformación y en la victoria que se logra. Bueno, confió en que lo que estaba haciendo estaba bien y no cumplió su rol. Actuó claro, para porque sí cabe mismo aclarar de que formar parte del equipo. Te decía, cabe aclarar que Lee viene ganando todo. Claro. Es decir, y ahora, vamos a hacer una pequeña aclaración de eso, vamos ganando todo. Sí. Es cierto que él viene ganando todo, pero de
digamos, en la guerra general, el plan del norte es un plan que se llama Anaconda. ¿Y ese plan en qué consiste? Es un plan que hizo el general Wilfred Scott, que es un veterano de la Guerra de México, un general decano, digamos, un hombre ya tan... era tan gordo que no podía ni montar a caballo ya, pero tenía un cerebro muy líquido. Con patillas a lo Menem en su primera campaña, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es Y el plan se llamaba Anaconda porque ¿en qué consistía? Consistía en ir bloqueando todos los puertos del Atlántico, Charleston, todo lo que va hacia el sur, rodear incluso Florida, New Orleans, y subir por el Mississippi. Y ese bloqueo, al subir al Mississippi, alcanza, en este momento en el que estamos, los ataques hacia Vicksburg. Es decir, con Grant. Todo lo que era vía navegable que podía aportarle a la Confederación recursos estaba, si no tomado, bloqueado por las fuerzas navales. Así que Lee se ve forzado a esta búsqueda de recursos, por supuesto, para mantener el ejército, pero llevar a cabo la idea de llevar la guerra al norte y atacar Washington como objeto final para lograr una paz negociada. ¿Puedo hacer una aclaración, un aporte acá en esto también, Jorge? Sí, por supuesto. Que coincido totalmente. Lo que vos decías, Karina, nuestro amigo Lee, que lo tenemos acá, lo que él muestra, él también a su vez, es su gran capacidad como táctico en una batalla para resolver situaciones complicadas, con una llegada muy fuerte sobre las tropas que lo amaban, ¿no es cierto? Pero el sur, la Confederación, que estaba siendo conducida desde Richmond, era un desastre estratégicamente cómo estaba conduciendo la guerra y estaba encaminándose mal. La mirada que está contando Jorge, en realidad con esa mirada estratégica grande, es decir, de lo que pasa en tierra, bloqueo en el mar, esa mirada estratégica la tenía Washington para poder operar en la guerra. Y volviendo al tema del amigo Meade, el problema no es que no lo quería nadie, no había candidatos para querer enfrentarlo a Lee. El problema era que no le gustaban los que tenía a Lincoln. Lincoln decía que sus generales le faltaba espíritu asesino, y por favor entiéndanme bien el término. No quiere decir que eran, digamos, tipos pibes chorros que salen por ahí en algún barrio para asaltar a alguno. No. Él lo que decía con respecto al espíritu asesino es que buscaran la batalla, que buscaran al enemigo hasta destruirlo, que buscaran hasta dejarlo sin logística, que buscaran y persiguieran al enemigo para que no tuviera tiempo para descansar. Eso le faltaba y lo va a encontrar poco tiempo después con el amigo Grant, que es otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, y una cosa más, que en realidad si lo vemos así, big picture, les pregunto a ustedes, y es que de movida, digamos, de iniciada esta guerra, la cantidad de hombres y de recursos que tenía la Unión era para estirarla y ahogarlos. Esto quizás tenía que ver con la necesidad de Lee de dar un golpe rápido y muy contundente. No tenían gas para hacerla larga y ya llevaban 2 años, o sea, ahí medio como que se lo ahí mataron. también hay un temita, y lo corto aquí rápidamente, hay un temita también que pasa con el tema de cuando vos vas a la guerra. Cuando un país va a la guerra, o en este caso una guerra civil, cada bando va a echar mano de todo, debe echar mano de todos los recursos que tiene disponibles para ganar. El gobierno federal de Washington echó mano de todos los recursos que tenía para ganar, y eso mucha gente le discute, bueno, terminaron imponiéndose la guerra porque tenían mayor capacidad industrial, todo. ¿Y qué querían que hicieran? Esto no es un duelo del siglo XIX, los dos con la misma pistola, cuentan 20 pasos, se dan vuelta y tiran. La guerra es muy distinto el tema. ¿Me comprendés? Creo que pasa por ahí. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, avancemos. ¿Qué quieren avanzar? ¿Con Meade y con Lee? ¿O avanzamos un poquitito más explicando el contexto hasta llegar a Gettysburg? Jorge. Sí, ahí del contexto lo que falta, que
tiene que ver con lo que Guillermo acaba de nombrar, es que mientras el norte tiene una visión de hacer la guerra con todo lo disponible, y uno lo ve, por ejemplo, en que el equipamiento del ejército del norte es mucho mayor, mucho más regular, el aprovisionamiento es más efectivo, mientras que en el sur ya en este momento falta ropa, falta equipamiento, la alimentación no es suficiente. Una cosa parece tonta, pero para un soldado en esta época es fundamental. Los soldados del norte toman café y los soldados del sur toman achicoria. Calzado, Jorge. El calzado que acaba de tener un peso importante. Claro. Además, había también... Sí, es famoso ese tema. Sí, y también acá en el plan de Lee hay algo que va directamente relacionado a lo que decía Guillermo sobre cuando hago la guerra, qué pienso y qué tengo. Una de las pretensiones que tiene la búsqueda de victoria en esta campaña es tratar de terminar de convencer a Inglaterra y a través de Inglaterra a Francia de que participen a favor del sur. Es casi fantasioso, porque podría haber sido dado, decir, pero la fantasía está en que yo no puedo montar y meterme en una guerra con una esperanza lejana de que aquel que me compra el algodón va a favorecerme a mí en una guerra. Tal cual. Porque es muy tenue la maniobra diplomática, digamos. Así que acá hay mucha presión en muchas cosas en las que el norte se ha fijado mucho más y en las que el sur, como dijo Guillermo, casi son como aficionados estratégicos, no terminan de entender lo que pasa. Tal cual. Exacto. Bueno, Guille, entonces seguí con el panorama. Entonces, si agarramos nuestra mano izquierda, derecha, la que les gusten, miren los tres dedos del central, los tres dedos centrales. Los tenemos con el dedo anular, lo tenemos al amigo Lee avanzando hacia el norte. En el dedo del medio, miren qué práctico que soy para que no se me quejen. En el dedo del medio lo tenemos a Hooker, que va por ahí, por el medio. Y a la derecha, en el dedo índice, lo tenemos a Stuart, que está divagando, que está en otro, que parece Grouchy en Waterloo, está en otra. Él está jugando la suya, el amigo Stuart. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está haciendo este avance hacia el norte, Lee, totalmente desinformado de qué está pasando hacia su derecha con el ejército de Hooker, él iba marchando con 3 cuerpos de ejército. Encabezando la marcha estaba el cuerpo de ejército, yo no voy a dar muchos nombres, sino estos 3 tipos porque son los que van a dar vuelta. Un cuerpo de ejército de Ewell, seguido por Longstreet, que era la mano derecha, digamos el caballo de guerra de Lee, y Hill siguiendo el último cuerpo de ejército. Un cuerpo de ejército en esa época estaba compuesto de divisiones, y las divisiones en brigadas, la brigada de regimiento, y paro ahí. ¿Está? Cuando siguen avanzando, empiezan a torcerse un poco hacia el oeste, y el cuerpo ese que iba avanzando al principio, el de Ewell, se manda hacia las ciudades de Harrisburg y York para conseguir vituallas, digamos. Pasa a la cabeza de la formación el cuerpo de ejército que estaba a la cola, el de Hill, ¿no es cierto? Y uno de los exploradores de Hill le dice que hay un pueblito ahí un poquito hacia el sur de donde están ellos, Gettysburg, más o menos 2.400 habitantes para la época de la batalla, donde hay zapatos, depósitos de zapatos. Entonces el amigo Hill decide, bueno, vamos por ellos, mandemos una fracción de su cuerpo, ¿no es cierto?, de ejército, a irse hasta la zona de Gettysburg, este pueblo, a conseguirse esos depósitos donde hay zapatos. Supongo que habrán pensado que eran zapatos del ejército de la Unión. Está para hacerse de ellos. Marchan hacia allá y ahí tienen un pequeño problemín. Cuento este pequeño problemín y le paso ahí a Jorge. ¿Te parece? Sí. Dale. El amigo a Hooker, Lincoln, después de la batalla de Chancellorsville, lo releva y lo mete a Meade, ¿no es cierto? El general Meade era un tipo muy, digamos, muy tranquilo, que no se destacaba por ser un estúpido
Stuart o un Lee, pero era tenaz en sus cosas. Tenaz en sus cosas. Y lo designa a él para que se haga cargo de este ejército del Potomac que se mencionaba, cuando este ejército estaba marchando hacia el norte al mando de Hooke. Este ejército de la Unión que estaba marchando hacia el norte, como no eran unos estúpidos, mandan hacia adelante una vanguardia con Buford, que era un comandante de caballería, el Stuart de ellos, un tipo que después muere de sus heridas, en otras heridas anteriores, un año después, poco más. Lo manda hacia adelante a explorar, y en su exploración Buford llega hasta este pueblito de Gettysburg, y empieza a notar que empiezan a bajar tropas de los confederados en dirección al pueblo. ¿Y el tipo qué hace? Decide pararse ahí con sus tropas de caballería y enfrentarlos y detenerlos, y le manda un aviso a Meade, que era el comandante ya de ese ejército, de lo que estaba pasando. Esto es rápidamente de lo que quería llegar hasta acá. Jorge, no sé qué te parece ahí que di. Sí, y ahí es muy importante, y acá empiezan a aparecer nombres que son importantes. Sí. ¿Por qué? Porque este Buford es un comandante de caballería, y que uno lo podría categorizar como recién yo categoricé a Stuart, es un hombre totalmente distinto para el uso de la caballería. Claro. Mientras todos, como yo decía, usaban la caballería para arrasar, hostigar y atacar lo que encontraran, Buford considera que el caballo no es más que un transporte y que las tropas de caballería pueden llegar a un lugar y pelear a pie. Tiene conciencia de que por el tipo de armamento no estaría en condiciones de sostenerse durante mucho tiempo contra una fuerza de infantería, pero sabe que puede mantenerse como dijo Guillermo recién, pedir refuerzos y que lo vengan a apoyar. Así que también a veces, fíjense que la personalidad del comandante y la forma que el comandante entiende la batalla altera toda la situación. Buford, cuando ve acercarse a las tropas de Hill, entiende que acá hay algo más que un simple choque entre pequeñas vanguardias o patrullas o demás. Entiende que esto es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque si bien en un momento él persigue nada más que pequeñas fuerzas de escaramuza, rápidamente empieza a apreciar que hay fuerzas mayores. Empiezan a aparecer las primeras brigadas de Hill. Y por eso decide al noroeste de Gettysburg aprovechar una colina que va a ser muy importante, que es la colina del Seminario, y que es una colina larga, y afirmarse ahí a la espera de las primeras fuerzas de refuerzo que va a recibir. En principio serían las tropas de Reynolds enviadas por Meade. Y esa interpretación que él hace, y que aprovecha muy bien el terreno, porque esa colina se llama Colina del Seminario porque hay un seminario luterano que tiene una torre muy alta, así que desde ahí domina todo el movimiento del ejército confederado. Y esta decisión de Buford de defender Gettysburg en esta colina es lo que va a trabar la batalla. Claro. Gettysburg hay que verla como una batalla... Te consulto porque ahí me pierdo. ¿La colina llamada Cementerio es la misma? No, o esa es otra que vamos a describir después. Listo. Esta es la del Seminario, que está al norte del Cementerio, para hacerlo más sencillo. Está bien. Ahí estoy, ahí vi el mapa. Claro, y acá una de las cosas que uno tiene que ver es que esto es lo que se llama una batalla de encuentro. Nadie la decidió, nadie la estaba buscando, pero se encontraron las fuerzas. Y lo que nosotros vamos a ver es que en 3 días van a ir sumándose tropas de ambas partes. No llegan todas juntas y se despliegan y pelean como fue Waterloo, sino que se van a ir sumando fuerzas. Y la forma en que se sumen y la forma en que actúen es lo que le da forma finalmente a la batalla total. Tal cual. ¿Puedo hacer ahí una mención, Jorge, te parece? Sí. Sí. Porque vos acabas de decir, estamos, viste, como
acabas de decir un punto importante, parecemos esos periodistas, pero de verdad, la forma en que la batalla se va armando, y esto es una apreciación muy personal. A mí me parece que la batalla se va armando desde el punto de vista de los confederados de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero? La batalla se va generando porque las tropas confederadas se van empeñando en la batalla, ¿no es cierto? Y después Lee se va enterando que la cosa se está conformando de una forma y empieza a resolver de alguna manera que veremos después. Sí, en totalmente. cambio, en la manera en que se va configurando la batalla del lado de la Unión, es diferente. El amigo Buford ve lo que está pasando, manda una estafeta, o dos, no sé cuánto habrá mandado, hacia Meade, que estaba mucho más atrás, y le dice qué es lo que estaba pasando. Meade, ¿qué ordena? Meade empieza a ordenar de entrada. Le ordena a Reynolds, que estaba con el primer cuerpo, que estaba avanzando a la cabeza del ejército del Potomac, que avance hacia Gettysburg, ¿no? Y lo refuerce a Buford, ¿no es cierto? Pero que vaya viendo cómo va la cosa, ¿me comprenden? No es que se va a empeñar a ver y va a ver que hacer cualquier cosa de acuerdo a lo que suceda, sino que él va dosificando las cosas, ¿me comprenden? A diferencia de lo que está pasando con los confederados. Y un punto con respecto a lo que dijo también Jorge, que me parece muy interesante, es por la debilidad de la caballería para hacer frente a la infantería en esa época, pero a la vez una ventaja que tenían. Las tropas de Buford estaban armadas, los soldados, obviamente con sus sables de caballería, lanzas, no había nada de eso, pero tenían carabinas. Las carabinas de esa época podían tirar más rápido que los fusiles de avancarga, es decir, de que se cargaban por la boca, que tenían la infantería de los dos bandos. O sea, que tenían un arma que podía tirar mucho más rápido de lo que las andanadas que podían, las salvas que podía largar de infantería enemiga, ¿no? Aunque sí, obviamente, no estaban en capacidad de contener a una tropa de infantería por mucho tiempo. Está bien. Y eso, te hago una consulta. ¿A qué distancia? ¿Te acordás, Jorge, que lo habías explicado muy bien? No sé, digamos, cuál es la diferencia y el avance de épocas, pero habías explicado muy bien el armamento en Waterloo. Sí. Estas carabinas de las que está hablando Guille, ¿a qué distancia tiran? Waterloo, lo que hablamos de las armas de Waterloo es un buen punto de partida. Las armas acá están mejoradas. No es el alcance de 200 metros de Waterloo. Los fusiles, de los que hay una gran variedad, ya podemos hablar de alcances de 500 metros. Las carabinas tienen un poco menos, estarán entre los 300, 350 metros, pero tienen otra manera de operar. En Waterloo, el detonador del fusil, digamos, lo que hace que la bala salga, era pólvora que había que colocarla en la parte de donde empezaba el tubo, en una cazoleta, que es como una cucharita, y encenderla con un pedernal. Aquí las armas lo que tienen es, en vez de esa cazoleta en la punta del tubo, como un pico en el que se coloca como un capuchoncito que hace la detonación, lo que hace mucho más fácil la carga, aumenta la cadencia de fuego de las armas, y aunque el alcance acá es mucho más, es mayor porque llega a haber rifles, en este caso hay muy pocas unidades que lo tienen, 2 o 3, que pueden llegar a disparar 800 metros, es decir, es mucho mayor. Sin embargo, una de las cosas que tiene que ver aquí en el uso de las armas es que lo que nosotros vamos a ver que los combates son casi cuerpo a cuerpo de manera permanente. Son muy cortas las distancias. Pelean muy encima unos de otros. Y no tienen, para la imaginación de quienes nos están escuchando, la forma de la batalla napoleónica. Es decir, esos batallones perfectamente armados que marchan en línea, o en columna o en cuadro, sino que son batallones que se van moviendo hasta, les diría, desordenadamente en el paso de marcha, y que terminan formando grupos de combate que van disparando y que se aferran y aprovechan el terreno lo más que pueden, a punto tal
estas fuerzas, sobre todo las armas de infantería, las de avancarga, tenían en la práctica, no como, digamos, en la batalla napoleónica yo lo que le pongo a un mosquete es una bala de plomo. La firmo y disparo con la bala. Una esfera. Aquí van a aparecer dos cosas. En algunas armas lo que se llama la bala mini. La bala mini es una bala cónica, no redondita como la napoleónica, y al ser cónica tiene mayor estabilidad en el vuelo de la bala y le da mayor puntería y mayor alcance. Pero había una práctica en la infantería de ambos bandos, sobre todo en la confederada, que era que se colocaba la bala y además se le sumaban perdigones, entre 2 y 6 perdigones. Así que el mosquete terminaba actuando como el mosquete de una bala, pero además actuaba como una pequeña escopeta. Y eso se da precisamente porque los combates no se hacen a grandes distancias. No es que yo hago fuego a 800 metros y cuando hablando de enemigos me voy acercando y demás, no, sino que el acercamiento es mucho más rápido que el efecto de fuego que yo estoy haciendo. Y ese es el motivo por el cual en esta batalla hay tantas bajas, porque hay una gran cantidad de combates hechos incluso algunos a 6 o 7 metros unos de otros. Y estamos hablando... Claro, una carnicería completa. Sí. Se dice la cifra así como medio icónica, son 50.000 muertos, y que es la batalla que más gente, que más sangre de americanos vertió, creo que en la historia, Sí. Aquí, contando todo. Sí. Incluso, ya que estamos hablando de las armas, los cañones son cañones napoleónicos pero mejorados. Claro. Hay muy pocos, el Parrot, que es un cañón de retrocarga, que hay varios modelos, no es muy confiable, pero la mayoría utiliza cañones de avancarga más poderosos y el cañón preferido, curiosamente, se llama Napoleón y lo tienen los dos bandos, que es una copia de un viejo cañón francés del año 40. Y están utilizando ahora además algún tipo de munición explosiva. Es decir, decíamos nosotros cuando hablamos de Waterloo que la artillería lo que hacía era pegar con esa bala de hierro, rebotando en el suelo sobre el enemigo, y ahora aquí hay algunas que contienen explosivos. No es mucho, ni se usan mucho porque los fusibles todavía no son muy confiables, pero en algunos casos han tenido efecto. Así que también ahí tenemos otro elemento de muerte y de suma de bajas en la batalla. Sí. Y le consulto antes de avanzar, el tema de la producción de armamento, ¿era local o todo esto viene de Europa? Porque estás hablando de una evolución precisamente, digamos, del armamento de la guerra napoleónica. Es mayormente local. Ha habido compras, los Confederados ingleses. Los confederados a los ingleses han tratado de comprar armamento. Compraron algún armamento que después copiaron en Estados Unidos, pero claro, esta maniobra de bloqueo y demás a los confederados los ha limitado mucho en eso, y en el caso norteamericano han comprado pero han volcado esos modelos a su propia industria. Así que mayormente lo que se usa es armamento construido localmente, desarrollado localmente. Lo que se ha comprado Antes de avanzar un poco más. Sí. Claro. Antes de avanzar un poco más, quería saber si tienen ganas de hacer el perfil de Lee y de Meade, como para ya que la gente entienda. Sobre todo, bueno, esto que contábamos de Meade, que le cae como pelo de regalo, y el caso de cómo viene
la trayectoria de Lee. ¿Crees que hago una semblanza de los dos así tipo en paralelo y Jorge puede completarla más? A mí, como en toda guerra civil, acá se dan, en toda guerra civil está el tema de la intervención extranjera, siempre va a haber esta intervención extranjera en toda guerra civil, por lo que vos mencionaste. Pero acá quiero hablar con respecto a Lee, a Meade y a otros comandantes que están ahí dando vueltas. Todos son, muchos de ellos, ¿no es cierto? Muchos de ellos, o fueron compañeros en West Point, o alguno de ellos fue alumno de otro que están en otro bando cuando estaban en West Point, o bien compartieron la campaña que mencionó Jorge contra México pocas décadas antes, en la cual todos participaron como el ejército de Estados Unidos enfrentando al Estado mexicano. Quiere decir que acá hay un conocimiento entre los comandantes que es propio de toda guerra civil, ¿no es cierto? En el cual que ahí hay un paso, ¿no es cierto?, que se adelanta con respecto a una guerra, digamos, que no es civil, una guerra convencional, en el que uno trata de averiguar cómo es la personalidad de los tipos que tengo enfrente. Acá ellos se conocían todos, absolutamente todos en general. Eso por un lado. Lee era un oficial que ya había ganado muchísimo prestigio durante la campaña en México, era un hombre también que había tenido prestigio durante su tiempo en West Point, si no me olvido, creo que fue superintendente de la Academia Militar, Jorge, si no le estoy errando, es decir, fue el director de la Academia Militar de West Point, o sea que era un tipo que estaba en el fast track para tener una posición importante en el ejército de Estados Unidos previo a la guerra civil. Él se une a la Confederación no tanto porque creyera en el ideal político de la Confederación, sino porque acá en estos países, en este Estados Unidos de esa época, el estado de donde uno vivía, en este caso él, Virginia, tenía, digamos, un arrastre más fuerte inclusive que la concepción de la nación como un todo. Esto es un tema para sociólogos y todo, porque me escapa, pero era así. Entonces él se une más que nada por el tema de defender a Virginia y va por ese lado su cuestión. Meade es un hombre que podemos decir que... De hecho, perdóname, Guille, de hecho le habían ofrecido, o sea, sí, Lincoln le había ofrecido, claro, tal cual, y rechaza. estar del otro lado, digamos. Sí, y exacto. rechaza. Pero rechaza por esto que vos decías, bueno, lo digo yo como si supiera, pero digo, lo que cuenta la mayoría de las historias es que lo rechaza por una cuestión de defender Virginia, no por una particular adscripción a alguno de los dos ideologías de los bandos. Y ahí viene también el respeto que los oficiales del ejército de la Unión tenían hacia él, porque no lo estaban viendo como un carnicero que estaba oponiéndose digamos, al gobierno federal porque sí, sino que lo veían como alguien que, digamos, siguiendo ideas románticas, si se quiere, había tomado ese paso. En cambio, Meade, que se tiene que hacer cargo de este paquete que era el ejército del Potomac, ¿no es cierto?, que venía de una derrota, era un hombre que no tenía ni el carisma de Lee, que tampoco carecía de ese recorrido famoso de fama militar que tenía él, de ser un tipo exitoso. Había sido un relativamente buen comandante de brigada, no se destacaba por ser alguien ni ambicioso políticamente, ni, que es un tema que Lincoln tenía en cuenta, ni tampoco por alguien que tuviera muchísimas luces, si se quiere, pero era tenaz. Y era un tipo que, de recibida una misión, se preocupaba por cumplirla. Y habla muy bien de él, y corto aquí, el hecho de que haya podido conducir una batalla a 48 horas de hacerse cargo de la misma. Eso no es nada sencillo, ni en 1863, ni en el 2021, ni lo será en el 2100, Es muy complicado. Jorge. Exacto, y no sé si lo van a decir ahora o lo van a decir después. También tiene una cosa que a mí siempre me resultó rarísima, que es el tema de dejar votar a los soldados si quieren avanzar o no, o lo que sea. Me parece una de las cosas, sobre todo para la época, una cosa muy extraña, muy exótica en una guerra, pero bueno, eso lo contarán después. Pero siempre me llamó la atención el tema ese de Meade. Sí, dale, Jorge, perdón. Ahí Meade lo que tiene es, además de las virtudes que le asignó recién Guillermo, es que es un hombre metódico. Y en esas 48 horas se ocupó de averiguar todo lo que sucedía en el ejército, todas las condiciones en las que estaba, las relaciones con los comandantes, la situación logística,
la situación, el estado de movimiento del ejército. Es decir, acá la batalla la gana por método y tenacidad. Y además, una cosa que es muy interesante, a pesar de haber llegado nada más que hace 48 horas al mando, él tiene mucha facilidad para delegar el mando en aquel lugar donde él no está. Cuando empieza la batalla, él está más alejado de Gettysburg y la fuerza que tiene más cercana es la de General Reynolds. Y cuando le confirma a Reynolds la autorización para acercarse a Gettysburg, le otorga el mando completo de las fuerzas que hay en Gettysburg. De manera tal que Reynolds manda a la brigada de Beaufort y a la división de caballería de Beaufort y de otras fuerzas que se van acercando hasta que desgraciadamente a Reynolds le pegan un tiro en el cuello y muere. Y cuando le pase eso, lo va a reemplazar Doubleday, que va a recibir de Meade la misma autorización de mandar. Es decir, hay una gran fluidez de delegación de mando en aquellos lugares en que Meade no puede operar directamente. Ahí te sumo algo, Jorge. Él le delega el mando, ¿no es cierto? Porque esas personas, porque eso habla bien de Meade, como estaba diciendo Jorge, de ser un buen comandante, porque él estaba lejos al principio. Claro. Y quién, la doctrina, la buena doctrina militar indica que el que tiene preeminencia para decidir si da la batalla, no da la batalla, se repliega, qué decide qué hacer, es el tipo que está en el spot, el que está ahí. Entonces, él adelanta a alguien, le dice que se haga cargo, pero le fija ciertos límites, le dice, vea si se puede, si es conveniente combatir, vea si se puede elegir un buen terreno, pero no es que le deja que haga lo que quiera. Y segundo, esa delegación no significa que Meade no se haga responsable de lo que pase en eso. Es responsable, porque esa decisión es de él. Sigue siendo el responsable de todo el paquete de esta batalla que se está gestando. No sé si por ahí no soy claro. Sí, exacto. Bueno, señores, de vuelta, llevamos 52 minutos y no disparamos un solo tiro. No, se ha disparado. Ah, sí, en realidad un poquito disparamos. Nos falta un pequeño detalle. Esta batalla los norteamericanos la llaman, igual que la llaman a la Waterloo, una batalla psicológica. ¿Por qué? Porque pesa mucho el estado mental de la mayoría de los comandantes, pero particularmente los de la Confederación. Lee viene de la victoria de Chancellorsville, pero allí perdió al general Stonewall Jackson, que era lo mejor que tenía el ejército para pelear, y tuvo que recomponer todo su comando superior. Con lo cual Lee está mentalmente rengo, digamos. Pierde Stonewall Jackson, que es un hombre ofensivo y brillante, y lo tiene a Longstreet, que es muy bueno, pero que es mucho más contenido en sus acciones. Longstreet prefiere las batallas defensivas, y eso va a provocar roces y discusiones en cada decisión que se tome. Y tiene también un pequeño detalle, para no exagerar, no nombrarlos a todos. El general Hill, que es el que va a trabar la batalla, es un general que en una batalla anterior perdió una pierna. Y tiene un problema, y varios por decirlo así. Uno parece ser que tenía el problema psicológico de que la pierna que había perdido le dolía. Es decir, tenía la sensación de que todavía la tenía. Muy y eso común lo en la alteraba. época. Y algunos dicen que además que en su época de cadete había contraído sífilis. Así que no estaba con todas las luces. Y el otro comandante, Ewell, de uno de los cuerpos confederados, era un hombre también poco arrojado y muy ceñido por esta nueva relación que tenía con Lee. Así que eso, para los estudios norteamericanos, tiene mucho peso aquí en la batalla. Sí, pero ahora empecemos los tiros. ¿Les parece que describamos un poco el campo antes de que arranquemos con esto? Así como para aquellos que por ahí no tengan, que no cumplieron con los deberes de tener el mapita. Les cuento, ahí como contó Jorge, ¿no es cierto? Imagínense esto, si no tienen el mapa, y si lo tienen mejor, también porque alguna ayuda. Tenemos en el centro de la localidad de Gettysburg, que era importante no por los zapatos,
se torna importante porque era un nudo de carretero importante, carretero de caminos de carretas y ese tipo de cosas que comunicaba en todas direcciones se podía ir. A la izquierda de Gettysburg y hacia el sur se empezaba a extender esa colina que se denomina la colina del Seminario, ¿no es cierto?, que era una colina donde lo vamos a encontrar al amigo Buford y después al general Reynolds con parte de su cuerpo de ejército conteniendo a las tropas de Hill que se le venían encima, ¿sí? Si vamos hacia el sur de Gettysburg, hay una serie de alturas que tienen la forma de un anzuelo. Supongo que todos han pescado alguna vez, si bien no son todos de Paraná como yo, pero alguno agarró un anzuelo en su vida. Imaginen un anzuelo que lo agarran desde el lugar donde tiene el agujerito para colocarle el nylon, lo agarran así y el anzuelo se abre hacia la derecha con la parte de la punta hacia la derecha abierta, ¿sí? Ok, esa forma es la que tiene el campo de batalla de Gettysburg, el campo principal de batalla que se va a traducir toda la cuestión. En ese lugar vamos a tener lo siguiente: para el lado de la punta del anzuelo hacia la derecha hay una zona, una altura medio un poquito desprendida que se llama Culshill, que es una altura poco desprendida que está hacia esa partecita del anzuelo. Si seguimos el anzuelo en todo su recorrido, desde la punta, pasando la punta hacia abajo, dando toda la vuelta, todo ese cerro se llama el cerro del cementerio, Cemetery Ridge. Hacia la parte donde está, digamos... ¿Qué nombre le pusieron también? Había un seminario, un cementerio cerca, qué sé yo, tenía ciertas facilidades. Hacia el extremo del anzuelo, es decir, hacia el extremo derecho del anzuelo donde lo estamos agarrando, había dos pequeñas alturas separaditas, una que se llama Little Round Top y la otra Big Round Top, que son dos pequeños promontorios rocosos que van a ser importantes en toda esta batalla que más adelante. Entonces tenemos hacia la localidad, hacia la izquierda la colina del Seminario donde lo tenemos a Buford y no hay nadie todavía hacia atrás en ese anzuelo que acabamos de describir, ¿sí? Perfecto. Ok. Lo tenemos a Buford aguantándolo al amigo Hill que fue a por buscar zapatos y encontró que la zapatería estaba cerrada por Buford y que no lo dejaba pasar, ¿no es cierto? Y que empieza Hill a empeñar tropas. Recordamos que Buford manda a avisarle al general Meade que estaban hacia retaguardia con el ejército del Potomac para que, diciéndole qué es lo que estaba sucediendo, que él se había plantado ahí para pararlos a los confederados y que pedía refuerzos. Meade, como dijo Jorge, destaca el cuerpo que estaba más adelantado, el primero del general Reynolds, que comienza a avanzar para llegar hacia donde estaba Buford para ayudarlo. Acá, como cuando hablamos de la batalla de Waterloo, cuando un cuerpo de ejército está avanzando, no es que tenemos que pensar como una masa, ¿no es cierto?, que va toda junta, es decir, que a la hora tal llegan todos no, a un momento determinado lo que va llegando son los elementos que están más adelante y 1 hora o 2 horas después un poco más los que vienen a retaguardia, ¿me comprenden? Es algo que se va armando, lleva tiempo y las tropas del primer cuerpo que se van empeñando es la primera división que viene a la cabeza del cuerpo de ejército que va a empezar a apoyarlo a Buford en su defensa y que con un contraataque que dirige directamente el comandante del cuerpo, el general Reynolds, empiezan a hacer retroceder a los confederados y como dijo Jorge, Reynolds recibe un tiro y muere en ese lugar, muere el comandante del cuerpo de ejército. Fíjense lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Se da una serie sigue incrementándose los combates, voy a parar rápidamente con esto, se sigue incrementando los combates, se es reforzado con más fuerzas de la Unión la posición de Buford, pero tienen que empezar a ceder la posición que tenían en la colina del Seminario y se empiezan a replegar para hacerse fuertes sobre la parte superior si tenemos el anzuelo, la parte de la comba del anzuelo con los cuerpos de ejército que estaban llegando y empiezan a tomar una posición defensiva en ese lugar. Ahí lo dejo, Jorge, ¿para querer seguir? Sí, porque lo que va a suceder es que, como decíamos recién, esa pelea alrededor del Seminary Ridge va a ser una pelea de mucho contacto
va a haber idas y venidas, pero la posición federal va a ir cediendo. Y uno de los problemas que se le aparecen es que el cuerpo de Ewell, que había mencionado antes Guillermo, que se había separado del cuerpo principal y se había adelantado, ahora está bajando hacia Gettysburg, pero desde el norte. Así que la posición de los federales es que tienen a Hill viniendo del oeste, pero ahora Ewell presionando desde el norte. Si no se repliegan y se reordenan el ejército y terminan así apoyándose en el lomo de ese anzuelo, van a quedar encerrados entre dos fuerzas. Así que empiezan a ceder para ir acomodándose sobre el anzuelo. El tema... Ahí se produce... Perdón, sí, Jorge, por favor. Un detalle, sí, el tema es que tanto Ewell como Hill tenían órdenes de no entrar en combate con el ejército federal si lo encontraban. Había una orden limitada que afectó la mente de los dos comandantes confederados. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las batallas se traban por lo que hacen los soldados en el frente. Cuando Lee llega, ya no puede contener la batalla. Tiene que aceptar lo que ya se está haciendo. Así que va a autorizar los ataques, pero aún así, la orden original de ser reticente al combate va a afectar a los dos comandantes confederados y no van a presionar como deberían. ¿Por qué no quería Lee que combatieran? Porque todavía el ejército no está reunido. Claro, estaba marchando el ejército de él. Estaba esperando claro, todo. No elegía el punto el lugar de la batalla. Listo, porque él no podía decir. Ahí se produce también, me parece, el primer error, a mi juicio, importante de Lee. Hay varios que va a cometer en esta saga, ¿no es cierto? Que es que en algún momento, cuando las tropas de la Unión se están formando para defender el anzuelo, empiezan a conformarse ahí, le ofrecen, le dicen para atacar directamente sobre esas tropas que todavía estaban reordenándose, es decir, habían estado combatiendo en la colina del seminario, ¿no es cierto? Se habían replegado para hacerse fuertes en esa parte del anzuelo, y Lee decide no hacerlo. Decide no hacerlo porque conferencia con algunos de sus comandantes, le dice que no sería tan posible, y esto da pie a que comience a reforzarse en serio toda la posición defensiva de Gettysburg con el grueso del ejército del Potomac que está viniendo desde el sur, digamos, y que llega hay dos conferencias nocturnas que son interesantes que charlemos, la que tiene Lee con su gente y la que tiene el general Meade cuando llega esa noche, pero ahí ha basado también el mando Meade al general Hancock para que también reordene todo ese lugar, ¿no es cierto? Y empiezan a llegar ya todos los cuerpos de ejército que van a conformar la ocupación de la zona defensiva. ¿Querés que hablemos un poco de esas conferencias de la noche, Jorge? ¿Te parece? Sí. Incluso un agregado. El anzuelo termina conformándose por las dudas y órdenes mal llegadas o mal interpretadas, porque Ewell, la fuerza que viene del norte, de los confederados, tenía la oportunidad de haber atacado ese repliegue federal. No te entendí. Y sin embargo, se retiene. Lee acepta esa retención, pero cuando Ewell se da cuenta que puede atacar, Lee lo autoriza, pero ya es tarde. Y tiene que Lee mismo contradecir la orden de ataque. Es decir, fíjense la inestabilidad que hay en el comando confederado. Claro. Es terrible la situación en la que están. Ahí al anochecer se hace una conferencia del amigo Lee con Longstreet, que en realidad acá, a diferencia de lo que sucede con el ejército federal, acá las cosas se charlan, ¿no es cierto?, entre Lee y sus comandantes y básicamente con Longstreet, discuten las cuestiones y después van derivando hacia el resto de los comandantes. No hay como un estudio, un trabajo de Estado Mayor que vaya asesorando y diciendo, bueno, la situación esta. Acá es medio una conversación que hay siempre, me parece a mí, entre Longstreet y Lee.
Ahí Longstreet le sugiere a Lee que para el otro día tratar de buscar atacar por el sur a ese anzuelo, a esa posición defensiva del ejército federal y tratar de envolverlo desde el sur. ¿Me comprenden? Tratando de buscarle ese flanco libre que ese anzuelo tenía en la punta, digamos, más larga de su extensión. Lee se opone a eso. Se opone. Dice que hay distintas versiones. Algunos consideran como que Lee se ha, valga el término, emperrado en que hacer una maniobra de ese tipo podría exponer a su ejército a marchar demasiado sobre un flanco del enemigo y que además podía dar la idea de que él no estaba en condiciones de arrasar contra las tropas federales que tenía enfrente y que eso iba a desmotivar a la tropa. Como sea la situación... Te hago una consulta, Guille, con eso, porque las tropas están como, no sé, como si fuera un semicírculo alrededor de la parte como norte de Gettysburg. Vos decís que, no, al sur, que tenían que ir para abajo, para entrar como por la punta del anzuelo. La que tenía que usar era cuando el anzuelo se está conformado, ¿no es cierto? Vos tenés 3 cuerpos de ejército de los confederados. Al norte lo tenés a Ewell, que lo tenés de donde estaría Gettysburg, un poquito hacia la derecha, ahí lo tenés a Ewell. De Gettysburg hacia el sur lo tenés a Hill con su cuerpo de ejército. Y más hacia el extremo sur del anzuelo lo tenés a Longstreet con su cuerpo de ejército, el cual todavía tenía fuerzas que estaban arribando, estaban marchando y estaban lejos, entre ellas la división de Pickett. ¿Está? Entonces, ¿Y cómo es el terreno ahí? Digo, ¿cómo avanzar? Porque hay muchas colinas, ¿cuán cómodo? Ustedes siempre describen mucho el tema del terreno, para hacer una idea, digamos, para ir al día siguiente. ¿Cuánta distancia tenían que recorrer? Jorge, ¿Cuánto era? ¿Cómo era? Ahí digamos, el anzuelo está apoyado en una serie de alturas donde la básica es la altura del cementerio. Y frente a ella, a más o menos 1,5 kilómetros, 1 milla, como dirían los americanos, está la prolongación de la colina del seminario. Es decir, los ejércitos están montados, digamos, en estas 2 alturas. En ese kilómetro y medio que la separa, hay no una pradera, no un terreno parejo. Hay caminos que los cortan, granjas con cercas, ondulaciones de terreno. Vamos a tener incluso una batalla alrededor de un combate alrededor de una orcha, de una quinta, digamos, de duraznos. Así que el tema acá central o estructural de la batalla es que el ejército que quiera atacar va a tener que atravesar, es decir, bajar de una altura, atravesar ese terreno incómodo, mínimamente incómodo, y llegar con fuerza, bajo fuego, a la altura donde está el otro ejército. Así que no es tan... Está en una posición, claro, que está en una posición buena, digamos, en la altura. Esperando, y está en defensa. Tal cual. Es mucho más cómodo. Entonces, la batalla hay que verla también en ese paso, que no es tan sencillo como vamos a ver, porque el fuego en esa distancia, ahí y en esa época, es muy constante y es muy fuerte. Así que la idea hay que verla por allí. Ahí en la decisión de Lee hay una cuestión que no mencionamos, que es que no solamente rechaza la propuesta de Longstreet de avanzar, de buscar tratar de envolver por el sur, sino que él termina decidiendo hacer que haya un ataque al otro día, uno sobre esa parte del anzuelo donde está la punta filosa del anzuelo, la que se clava en el pez, digamos, que sobre la altura que se llamaba Cooperhead, que pensaban que estaba desocupada o débilmente defendida por el enemigo. Error craso que lo veremos el otro día. Y al mismo tiempo un ataque por el oeste, es decir, por los cuerpos de ejército de Longstreet y de Hill sobre ese anzuelo. Eso es lo que termina decidiendo Lee en esa noche. Hasta que también acá, hago muy cortito, llega Meade a la noche, a lo que ya está, lo que vendría a ser su puesto de comando, que
que se va a estar emplazado detrás del segundo cuerpo de ejército, se reúne con todos los generales y le pregunta ahí a Hancock, ¿no es cierto? A Hooker, perdón. Le pregunta qué tal era la posición que habían seleccionada. Le dicen que la posición era buena para dar una batalla, y es cierto, porque era una posición defensiva, una altura, eso es lo ideal cuando uno está defendiéndose, y como decía Jorge, el enemigo iba a estar ampliamente expuesto en su avance, sin mucha cubierta, hasta el momento que se aproximara para poder ser batido a distancia por las fuerzas federales. Entonces lo que se decide, ¿no es cierto?, es enfrentar al enemigo en ese lugar. Meade piensa que el ataque principal va a venir sobre el sector donde estaba el segundo cuerpo de ejército, es decir, en la parte central de ese central y a la izquierda del anzuelo, digamos. Y al momento de esa noche termina de consolidarse las tropas federales que están ocupando la posición defensiva, que ya llegan a ser 6 cuerpos de ejército, alguno un poco débil, pero tenemos desde el extremo de la punta, o el 12º cuerpo de ejército en la punta del anzuelo, ahí en Curhill. Luego el primer cuerpo de ejército que había llegado primero, que estaba al mando de Reynolds, que ya no está más. Después el 11º cuerpo de ejército, el segundo cuerpo de ejército, y al final, sobre los cerritos esos, Big Round Trip y Little Round Trip, Top, perdón, ahí estaba el tercer cuerpo de ejército, que era un cuerpo más pequeño, estaba en ese lugar. Y encima de todo eso, atrás, como retaguardia, en la retaguardia de ese anzuelo, había una reserva con un cuerpo de ejército completo. Es decir, que tenemos 6 cuerpos de ejército en la defensa contra 3 cuerpos de ejército de Lee. Hay aproximadamente 70.000 hombres confederados y algunas fuentes hablan de 104.000 hombres del ejército de la Unión listos para enfrentarse al otro día. Esto es el día 2, ya pasó un día, ¿no? No, va a ser el día 2 el combate, esta es la noche del primero, del 1 al 2. Está del 1 al 2, sí, está bien. Ahí lo que va a suceder, como te contaba Guillermo, es que en esa discusión o reunión que tienen Lee y Longstreet, la resolución de Lee es contraria totalmente a lo que quiere Longstreet. Longstreet lo que quiere es rodear la posición enemiga, y lo que quiere Lee es atacarla directamente. Esto es muy parecido a lo que le va a pasar a Napoleón en Borodino. Nadie lo pudo convencer a Napoleón de rodear, y aquí nadie lo pudo convencer a Lee de rodear. Y esto va a resentir la actividad de Longstreet. Y vamos a ver qué es lo que pasa allí. Y un detalle de proporción para ubicarse. Los números son diferentes, obviamente, pero cuando hablamos de cuerpo de ejército acá, un cuerpo de ejército confederado es prácticamente el doble en tamaño de lo que es un cuerpo de ejército de la Unión. Es un detalle de organización, pero a veces si no, uno se marea con la cantidad de cuerpos y le parece que porque más cuerpos es más gente, y no es tan así aquí. De hecho, bueno, lo que queda de esta reunión es el ataque por el sur, por el ojito, digamos, del anzuelo, y un ataque de Ewell por el norte, a ver si en el lomo y el fin del gancho del anzuelo logran hacer ceder la posición federal. Es un poco tosco el plan, en el sentido que son ataques, sobre todo el del sur, frontales, pero sobre todo si el de Ewell hubiese podido tener éxito, hubiese colocado a un cuerpo de ejército confederado a retaguardia directamente del ejército federal. Así que débil, pero tenía alguna idea buena el plan. También me parece, ¿no es cierto, Jorge?, que estaba descoordinado, porque en los hechos no es que vamos a asistir a una batalla en la cual los confederados atacan el anzuelo simultáneamente al norte y sobre el sur, a ver qué es lo que pasa, sino que se demoran. Entonces, cuando vos tenés un enemigo que te está atacando y lo hace en tiempos diferentes sobre tu posición, a vos te da tiempo para encarar los problemas de manera sucesiva y no simultánea. Eso militarmente es muy importante, ¿no? Porque lo aliviana mucho aquel que tiene que enfrentar un enemigo que te está, digamos, pegando por partes. Bueno, ahora voy a hacerlo en el norte y después al rato te pego por acá, de este lugar. Eso habla de que Lee no estaba en sus mejores días, ¿eh?
Sí, por supuesto. Ok. Bueno, sigamos entonces. Tenemos, Terminaron las conferencias. terminamos la conferencia. Sí, Jorge, dale, así arrancamos ahí con el 2. Terminan las conferencias y supuestamente para el día siguiente estamos todos de acuerdo con lo que hay que hacer. El problema mayor lo va a plantear Longstreet. La idea de Lee es atacar muy temprano a la mañana, alrededor de las 9 de la mañana. Y Longstreet, en parte por culpa de él, pero en parte porque también sus tropas todavía estaban llegando, va a terminar atacando casi a las 4 de la tarde. Es decir, se va a llevar todo el día para ordenar. Y repito, ¡un munipa! Era un munipa, ¿no? Claro, van llegando las tropas, sí, es cierto. No es culpa de Longstreet, pero Longstreet tampoco hizo nada para atacar en el horario que tenía que atacar. Y él va a atacar de... Sí, ¿no? Una diferencia de larga de tiempo. Tomó todo el tiempo del mundo. Y de muertos, ¿no? Y de muertos, lamentablemente de muertos. Y él ataca de manera escalonada. Es decir, la primera brigada iba a atacar el ojo del anzuelo, digamos, y las demás iban a ir un poco más retrasadas hacia la izquierda. Con lo cual también el impacto sobre ese frente confederado va a ser distinto. Lo que se van a encontrar es que estas pequeñas alturas, que además conforman con la colina del Seminario un terreno que se lo conoce como Devil's Den, digamos la guarida del demonio, y donde además se junta esta granja sembrada de duraznos, plantea un terreno terrible de lucha, porque hay pequeños bosques, no muy grandes, pero que ocupan el terreno, y hondonadas que no facilitan el ataque y que por el contrario facilitan la defensa. De hecho, las defensas principales en el Little Round Top y en el Big Round Top son defensas en alturas pero cubiertas de bosques. Es decir, no es un terreno abierto donde yo podría buscar un lugar de tiro con un campo de tiro cómodo. Así que aquí los combates van a terminar siendo cuerpo a cuerpo. Y se van a disparar a poca distancia, porque también acá hay una cosa, si bien por supuesto va a haber cargas a la bayoneta, la tendencia es a resolverlo todo a los tiros. Y estos ataques van a presionar mucho el Frente Federal, indudablemente lo van a presionar mucho, pero no van a conseguir grandes progresos. Un poco por acá, el Jorge, también... perdón. Sí. No, que acá también quería decir que se mandó una macana al comandante del tercer cuerpo de la Unión, porque el tipo sin que haber la orden era mantenerse en sus posiciones, y él avanza hacia ese lugar donde estaban, digamos, los duraznos, ¿no es cierto? Y establece con todo su cuerpo de 2 divisiones una defensa en ese lugar, que es con lo que choca Longstreet, y deja digamos, libre las dos pequeñas alturas que habíamos mencionado atrás, ¿no es cierto? Tanto Little como Big Round Top, ¿no es cierto? Las deja desguarnecidas, porque se mandó él hacia adelante para ocupar esos lugares y donde es rechazado por los confederados y tiene que replegarse volando hacia atrás y salva la situación a otra persona, ¿no? Claro, ¿por qué no tiene que ver que, pese a todas estas complejidades que mencionamos, el terreno es difícil adelante de las alturas y más complejo en las alturas para combatir siempre? Entonces el comandante de Sykes, el comandante del cuerpo, comete el error de dejar una posición ventajosa donde puede esperar en fuerza y se mete en estos combates adelantados. Pero ¿qué pasa? Un error, sí, indudablemente, pero la persecución que los confederados deben hacer en ese repliegue, o la persecución no más que la presión del ataque, lo que va a hacer no solo provocar muchas bajas, sino que va a provocar un alto consumo de munición. Y esto va a ser muy importante.
piensen una cosa, en las guerras napoleónicas, quedarse sin munición era algo excepcional, no pasaba nunca, era una cosa muy, muy rara que ocurriera. Pero acá, teniendo tanto terreno complicado que facilita que las tropas se armen en grupos de tiradores y que presionen sobre fuego, además de avanzar, bueno, consume muchísima munición. De hecho, la presión confederada ya va a llegar a un punto en que casi tiene ganada la situación. Y como siempre, acá va a aparecer un hombre providencial. Claro. El comandante de un regimiento, se me escapa el nombre ahora, que es el coronel Chamberlain. Chamberlain, sí. Chamberlain es prácticamente lo único que queda como línea defensiva. Es decir, todos los demás soldados de la Unión están heridos, desordenados, con gran escasez de munición, y todavía tienen a los confederados avanzando. Y piensen que es el choque de dos cuerpos de ejército, muchísima gente y demás, y fíjense cómo se resuelve. Chamberlain, al que le queda muy poca munición, casi una bala por hombre, lo que decide es, desde la altura, hacer una carga a la bayoneta contra el avance confederado. Y es tan sorprendente para los confederados, y Chamberlain ha inspirado tanto a sus hombres, que ese ataque a la bayoneta concluye el ataque de Longstreet. Los barren del terreno. Así que un hecho de un solo hombre acá ha resuelto todo un ataque de un día y entre dos cuerpos de ejército. Que podrían haber envuelto el sur del anzuelo, ¿no es cierto? Que si Claro. Chamberlain no hubiera estado a la altura, todo el flanco sur de las fuerzas federales estaba totalmente comprometido. Pero se caía. Claro, se caía. ¿Y el porcentaje entre Chamberlain y el ataque confederado de hombres estaban iguales? Es muy pobre, es decir, estamos hablando de un regimiento que podría tener el regimiento de Chamberlain. 400. 400, sí, y 400 y con bajas en ese lugar. Claro. Pero vuelvo un poco a lo que les decía, no lo piensen el ataque como de un cuerpo coordinado, sino que cada regimiento, cada batallón iba resolviendo lo que podía en un terreno accidentado, como es una altura y además boscoso. Lo iban resolviendo como podían. ¿Qué pasa? En ese desorden siempre hay alguna unidad a la que las demás la miran en lo que pueden, porque va a la vanguardia y es la que debería resolver. Y Chamberlain tiene la voluntad por un lado, pero también la suerte de encontrarse con esa unidad de vanguardia confederada que es la que sigue tratando de llegar a la cima. Y al pegarle a esa unidad es como si le pegara el cuerpo completo. Así que un ataque que, yo sé, digamos, habrá sido de 6.000 hombres por cada bando, por poner un número aproximado, termina resolviéndose por una carga de bayoneta de 400 hombres contra un número equivalente. Claro. Bueno, avancemos entonces. Claro, sí, sí. Es una de esas cosas fantásticas que tienen las guerras, donde pequeños hechos terminan desarticulando grandes acciones. Es así. Como decías la vez pasada, ni qué decide. Exactamente. Ni qué lo puso a Chamberlain ahí. Y acá llegamos a la noche, ¿no es cierto?, del 2 al 3 de julio, donde tenemos el frente que está estabilizado otra vez por la Unión. Los confederados no han logrado penetrar la posición federal, no han logrado, tenían una ventaja que podrían haber obtenido en lo que acaba de contar Jorge, y no tuvieron la suerte ni la capacidad o lo que sea para poder lograrlo, y estaban, digamos, como van a pasar esa noche del 2 al 3 de julio analizando cuáles van a ser los modos para operar al otro día, es decir, teniendo otra vez frente a ellos al anzuelito igual, ¿no es cierto? Aparece esa noche aparece al que
lo tenemos olvidado, que es el amigo Stuart, ¿no es cierto?, que aparece como quien vio luz y entró, ¿no es cierto?, que ya llegó tarde para la batalla, sin capacidad, va a tener algunas cuestiones, no va a tener una incidencia mayor en la batalla, salvo al final para proteger el repliegue, o sea, tiene una charla ahí con Lee complicada, y nada más. Entonces, ¿qué decide Lee para hacer, ¿no es cierto?, al otro día? Tenemos otra vez el mismo dispositivo, las mismas fuerzas que tiene él, al sur Longstreet, Hill más hacia el centro del anzuelo y sobre la punta al amigo Ewell ahí dando vueltas. Decide volver a atacar con Ewell sobre la parte que se llamaba, ¿se acuerdan? Cobb Hill, que pensaban que no había tropas federales. Bueno, volver a insistir con un ataque sobre ese lugar. Y para el cuerpo de ejército de Hill, que estaba sobre el centro, y el de Longstreet, que estaba más al sur, avanzar, ¿no es cierto?, si se veía la oportunidad en que ese anzuelo se debilitara para atacarlo. Medio, a mi criterio, deja librado, ¿no es cierto?, la acción a lo que pretendieran hacer sus comandantes. No sé cómo lo ve Jorge en esta parte. Sí, acá hay algo que también hay que notar. Lee está emperrado en llevarse por delante el ejército federal. No le resultó con el ataque de Longstreet, no le resultó con el ataque tibio de Ewell en el lomito, digamos, en la curva del anzuelo, y ahora va a insistir por el centro. Y hay algo que... Perdóname, Jorge, Lee quiere, digamos, resolver la guerra en esta batalla. No, digamos, porque no se entiende. No la guerra, no. ¿Cómo queda parado su ejército, me parece? No es la guerra inmediatamente, es decir, él está preocupado por la situación moral de su ejército, pero la idea yo creo que era, si elimino este ejército del Potomac, como se llamaba el ejército de Meade, yo tengo el camino libre para avanzar sobre Washington y esa presión podría darme la posibilidad de pactar de un reconocimiento, un fin de la guerra. Pero hay una cosa, no sé, digamos, eso sería visto racionalmente. No sé si Lee tenía todo esto en la cabeza en ese momento. Sí. Me parece que Lee estaba más obsesionado o ganado por la idea de ganar la batalla a toda costa y no por los mejores medios. Listo, te interrumpí. Me parece que esa era la situación. Y temprano, ese día 3, la descoordinación vuelve a ser el actor principal de esta batalla que vamos a ver en el día 3 de julio, porque temprano el cuerpo de nuestro común amigo Ewell se lanza otra vez desde el norte hacia el sur para atacar la punta del anzuelo y es rechazado por las tropas federales, ¿no es cierto? Y recién sobre el mediodía, 13:30 aproximadamente, Longstreet ve que ya tiene el refuerzo de las fuerzas de Pickett, de la división de Pickett, que eran aproximadamente 15 regimientos de infantería. Era, digamos, Pickett era lo que Stuart a la caballería, Pickett era para la infantería. Eran también dos personajes bohemios, dos primadonas, eran cosas extrañas. Pero tenía 15 batallones, 15 regimientos de infantería a su disposición. Entonces Longstreet, ahí ven con Lee para hacer un ataque junto con Hill, coordinado sobre el extremo sur del anzuelo, en el cual empiezan otras cosas, como empiezan a decir, bueno, el ataque se va a desarrollar con el apoyo de la artillería confederada de Longstreet, que estaba al mando de un coronel Anderson, si no me equivoco. Sí, Anderson. Que tenía alrededor de 70 y pico de piezas, más las piezas que tenía 60 y algo que tenía el cuerpo de ejército de Hill. Pero acá las descoordinaciones empiezan con este tema. La artillería de confederada tenía poca munición para apoyar. Y le tiran la responsabilidad al jefe de la artillería, en este caso al jefe de la artillería de Longstreet, a que cuando él viera que las posiciones estaban ablandadas, le diera el visto bueno para que avancen las tropas de confederadas sobre el enemigo. Una cosa tirada de los pelos totalmente. Sí. Ahí se produce, y ya le paso ahí a Jorge, se produce un momento en el cual el amigo
este artillero le dice a Pickett que avance porque ya se van a quedar sin munición, fíjense, avance porque se va a quedar sin munición. Pickett habla con Longstreet para decirle, bueno, avanzo con los 15 regimientos sobre ese extremo. Longstreet no le dice ni sí ni no. Me hace acordar alguna campaña de algunas cosas que estamos viendo en estos últimos días, ¿no? Que sí, que no, le dice ni. Y el amigo, entonces Pickett lo saluda y se va y ataca. Sí. ¿Qué podías esperar de Pickett? ¿Está? Y ahí pasa algo que les va a contar, que van a pasar algunas cosas que les va a contar Jorge seguramente. Sí, acá lo que sucede es, la artillería confederada está bien posicionada, pero, como decía Guillermo, tiene poca munición. Y el otro problema que tienen es que no han apuntado bien. La mayor parte del fuego no cae en el punto donde las infanterías deberían chocar, sino que cae detrás de la infantería federal. Primer problema. Segundo problema, la artillería federal está colocada directamente al frente a contener la carga de Pickett, y en este lugar donde hablábamos del huerto de duraznos y demás, un poco más al norte, hay otras baterías confederadas que hacen ángulo, con lo cual el camino de avance de Pickett está cubierto de fuego de artillería por el frente y en enfilada por su flanco derecho. Es decir, no reciben solamente fuego desde el frente. ¿Te puedo hacer un comentario más ahí, Jorge? Perdón, con respecto a artillería. Que una orden más clara hubiera sido, si yo tengo poca munición de artillería, lo más lógico que hubiera hecho, y tengo esta fuerza de 15 regimientos junto con los que le quedaban a Hill para hacer un ataque sobre el sur de la posición federal, lo mejor hubiera sido que esa artillería hubiera estado tirando sobre el enemigo mientras los batallones se aproximaban. Sí. ¿Me comprenden? Es decir, mientras el enemigo está recibiendo el fuego mío de artillería y tiene que cubrirse de alguna manera, estos batallones van ganando espacio y tiempo para acercarse, para cuando se acabe la munición de artillería o se corte por la distancia que están tirando, los batallones han ganado espacio sin que los bata esa artillería que estaba diciendo Jorge, ¿me comprenden? Pero esto no estuvo en la cabeza de nadie. Sí, nadie lo coordinó eso. Nadie lo coordinó. Es una locura. Y digamos, la coordinación federal surgió obviamente de la defensa. Estoy parado esperando que alguien avance y le tiro al que avanza. Es decir, era más sencillo. Pero estas discoordinaciones confederadas, le repito lo que le dije antes, forman parte, yo creo, de un estado anímico inadecuado de los comandantes. Pickett tiene una fuerza en este momento, la división original de Pickett son unos 5.000 hombres, pero le han asignado divisiones de brigadas, sobre todo de distintas divisiones de Hill, y el número total se discute, pero alcanza entre los 12.000 y los 15.000 hombres. Es un número muy fuerte para el espacio en el que van a combatir. Es uno de los saltos de infantería más importantes de la historia, que va a relatar ahora. Es una monstruosidad. Las divisiones van a avanzar, digamos, parejas. No hay mucho escalonamiento acá, pero están avanzando bajo fuego del frente y de su flanco izquierdo. Pero los problemas que empiezan a aparecer es que, como yo les decía antes, no es que es un terreno todo parejo, sino que de repente hay pequeñas hondonadas, hay que cruzar cercas, hay que meterse en terrenos preparados para la siembra, y esto hace que las brigadas se desordenen en la formación. Y acá sí la formación va a ser importante, porque cuanto mejor formadas estén, mejores volúmenes de fuego van a ofrecer sobre el enemigo. Y cada vez que un batallón de 500 hombres tiene que saltar una cerca, disminuye su movimiento y se convierte en un blanco mejor para la artillería federal. Como si esto fuera poco, en un momento las brigadas de Pickett giran ligeramente hacia su izquierda
digamos, concentrándose sobre el centro federal y vuelven a retomar la línea hacia el centro. Este giro también expone parte del flanco de Pickett al doble fuego federal. La verdad, yo al menos no lo he encontrado. No está muy claro por qué este giro, si fue la intención de Pickett de concentrarlos a todos o concentrar mayor número de tropas en un punto de ataque, si fue un problema de terreno. La verdad que no queda muy claro por qué ha hecho esta maniobra, que es casi una maniobra de desfile en su movimiento. Ahí, Jorge, perdón, ¿no? Sí. Quizás haya sido por un tema de orientación misma en el terreno. Hay Sí. una tendencia de la tropa cuando va marchando a pelotonarse sobre el centro en ese tiempo, y por ahí no hubo alguien que coordinara bien esa cuestión. Y ahí recalcando algo que vos dijiste, cuando lo están atacando de flanco, para aquellos que no están en el tema y lo entiendan, en vez de tener la artillería, parte de la artillería de la Unión al enemigo de frente avanzando en una línea hacia ellos, los empiezan a tener de costado. Es decir, toda la línea de avance confederada está en profundidad hacia ellos. Es decir, que se les hacía a ellos un blanco que tenía mucha más profundidad para pegarle con la artillería, ¿me comprenden? Era mucho más, relativamente más fácil de pegar en distintos lugares sin tantos movimientos de las piezas para tirar. Sí. Esto, ¿estamos en qué horario? Pues ya estamos tarde. Entrada a la tarde, ya, bien entrada. Porque empezó Sí. 13:30 toda esta historia, la artillería a tirar, debe haber sido que yo 15, por ahí 16. Sí, no sé. sí, cerca de las Claro. 3 de la tarde. Digo, para pensar en el agotamiento, estos tipos llevan, de los dos bandos, llevan 3 días con esta milonga. No, y además la artillería federal, que estaba al mando de Hunt, que era el comandante de artillería del ejército del Potomac, estaba usando caníster a lo loco. El caníster era lo que había contado en su momento Jorge en la batalla de Waterloo, que era esta munición que tiraba como si fuera una escopeta con munición, con perdigones, que tenía un alcance de 75, 100 metros, que era como, estaba metrallando directamente, destrozando a las fuerzas confederadas, destrozándolas. Claro. Sí. Es una matanza lo que estamos asistiendo, que estamos relatando ahora. Directamente una matanza, alimentada por el ejército confederado que seguía avanzando. Sí, incomprensible. Bueno, avancemos. Sigamos. Digamos, la carga de Pickett, que fíjense, con semejante cantidad de fuego sobre ellos no se detienen. Eso es objeto de estudio de psicología del hombre en combate y de su época también. Van a seguir avanzando y, como si no hubiesen tenido ya bastantes problemas, el último obstáculo es que tienen que pasar un muro de piedra, no muy alto, pero otra vez el batallón que viene caminando y avanzando bajo fuego de todos lados, porque ya ahora está recibiendo el fuego de la infantería federal, tiene que, imagínense, venimos todos marchando, nos detenemos un poco porque los de adelante empiezan a saltar el cerco de piedras y venimos todos atrás y la marcha empieza a hacerse más lenta, con lo cual estamos más tiempo bajo fuego del enemigo. Lo sorprendente. Es monstruoso, Sí, es monstruoso. lo sorprendente es que siguen avanzando, porque llegan a la línea federal, Y hay una historia muy interesante que es la de General Armistead, que en muchos cuadros se lo representa, es el que tiene clava su sombrero en el sable y los alienta a seguir adelante en un momento en que ya no le quedan más que 300 hombres en su batallón, en su regimiento. Está muy limitado. Y van a chocar contra la Fuerza Federal. Pero ya son muy pocos. Todos los que llegan, Armistead y otros pocos que han llegado, son muy pocos. Lograron atravesar el campo de fuego, pero no llegan con fuerza. Y además a eso que está relatando Jorge, el ejército federal puede empeñar su reserva todavía. Es decir, Claro. que a esas fuerzas federales que habían recibido ese empuje de lo que quedó del ejército confederado, se ven reforzadas por las reservas frescas que llegan y empiezan a disparar a mansalva sobre las tropas federales, las confederadas que han logrado llegar a trepar el muro. Directamente los liquidan.
Sí, y lo además liquida. el cuerpo de Hancock, que es el que recibe la carga, cuando ya tiene a los federales en su línea, lo que hace es las fuerzas que tienen sus alas, cerrarlas sobre los flancos de la carga. Así que Pickett ahora está atacando una media luna de fuego. Una cacerola, directamente. Sí. Hay una escena que pinta la película, y es cierto, que Hancock, que estaba como comandante del cuerpo, avanza hasta primera línea. Y un oficial se le acerca y le dice, señor, este no es un lugar, a caballo va, a caballo hasta primera línea, porque iba a caballo para poder ver, ¿no es cierto? Y le dice, señor, este es un lugar muy peligroso para un comandante de cuerpo. Y él le contesta, en lugar de un comandante de cuerpo donde están sus tropas, algo por el estilo. Y ahí sigue avanzando y recibe un tiro con una herida muy grave que no lo mata, pero una herida realmente grave ahí. Habla, son tiempos de gente de coraje, Sí. De mucho coraje. Y ahí, este general Armistead que yo les mencionaba, era amigo de Hancock. Claro. Armistead recibe 3 o 4 heridas, y cuando lo toman como herido los federales, él pide verlo a Hancock. Lo primero que hace, pero Hancock está herido y tampoco se pueden ver. O sea, 2 amigos íntimos desde antes de la guerra, y bueno, lamentablemente, Hancock va a sobrevivir a sus heridas, y Armistead lo van a atender, pero se van a olvidar de sacarle una bala. Así que pocos días después va a morir. Un error de los cirujanos. Y una pequeña anécdota sobre la posición de los comandantes. No recuerdo bien el nombre, pero en una batalla un general federal también hizo lo mismo de Hancock. Se acercó mucho al punto álgido del combate, y un asistente le dijo, no se acerque porque los confederados están haciendo fuego. Y este general le contestó, no se preocupe, porque los confederados a esta distancia no pueden matar ni a un elef. Y ahí se murió. Directamente, no llegó a terminar la frase. Pero sí es interesante ver que los comandantes están en primera línea. No importa que sean comandantes de un regimiento o comandantes de una división. Están en primera línea dirigiendo, coordinando y moviendo a sus hombres. Lo cierto es que todo esto hace que la carga de Pickett se deshaga directamente. Y hay una huida, repliegue, esto es muy variado, algunos se retiraron lo más en orden que pudieron, y otros muchos salieron huyendo, y otros quedaron muertos o heridos en el campo de batalla. Y es el último acto de la batalla. Cuando Pickett regresa, Lee lo busca y le pregunta, ¿dónde está su división? Y Pickett de muy mala manera le contesta, yo ya no tengo ninguna división. Tiene Eso es famoso, es muy famoso toda la historia de la carga de Pickett. Para el que quiera buscarlo, googlearlo, es una cosa impresionante, ¿no? Se debe estudiar, supongo, en las escuelas de guerra, y esta conversación de Pickett diciendo no hay división. Acá hay un en el... perdón, Jorge, ¿querés acotar algo? No, contar que es más que una... es una respuesta emocional de quien ha perdido sus hombres. No es una respuesta militar o formal. Ese es el dolor de la pérdida. La verdad que a mí lo de Pickett me llega así. Sí. Acá lo van a cuestionar mucho a Meade, y de hecho lo va a relevar después Lincoln, ¿no es cierto? Porque no persigue. Hay un tema de la hace muchos años escribí algo sobre eso, que sí es un mito, la persecución en la guerra, ¿no es cierto? Cuando una batalla es exitosa, la costumbre es que aquel que ha salido victorioso, en teoría debe salir a buscar a explotar esa victoria. Y en la antigüedad, en los tiempos pasados, se decía que se debe hacer la persecución para evitar que el enemigo se recupere, se reordene, se debe hacer sobre el agotamiento de hombres y caballos, ¿no es cierto? Se decía, es decir, que hay que forzar a la propia tropa para perseguirlo. Meade no lo hace,
lo hace muy débilmente y se permite de hecho que el ejército de Lee se pueda replegar y eso va a hacer que lo saquen del comando. Sí. Lo que pasa también es que hay que entender que un comandante que ha resultado victorioso en el campo de batalla, le es a veces difícil poder decidir con qué tropas va a empezar a perseguir, ¿no es cierto? A veces, si no es muy arriesgado, dice, voy a alargar una persecución y yo no tengo elementos adelantados que me pueda estar diciendo qué está haciendo el enemigo, no caeré en una trampa. Empiezan a trabajarle cosas esas en la cabeza a ese comandante que hace que se retraiga de su decisión de perseguir. Pero la política y la realidad es que debiera haber habido una persecución, ¿no es cierto?, para impedir que el ejército de Lee se rehaga, porque en realidad es lo que sucedió y que pudo continuar Lee la guerra hasta que la terminó, ¿no? Exactamente. Sí, además hay que tener en cuenta, fueron 3 días de lucha. Claro. Ambas caballerías, porque mientras pasa todo esto, las caballerías, las fuerzas grandes de caballería de ambos ejércitos también están combatiendo más hacia el este de Gettysburg. Ahí está el famoso Custer también peleando. Uh-huh. Así que no es que... un personaje Custer, ¿no? Ahí también. Igual que algunos que mencionamos acá, igual que Stuart, que Pickett, que Buford. Tal cual. Son iguales. Sí, están en ese estilo, es decir... un arrojado, un demente, pero de alguna manera le sirve en ese momento. Sí, digamos, cuando uno dice eso, como decir un arrojado, un demente, son útiles, pero depende de los comandantes que sepan utilizar eso donde deben ponerlo. Ese es uno de los grandes problemas que hay con este tipo de personajes. Pero lo cierto, es decir, las caballerías han estado combatiendo también, todo el ejército está peleando hace 3 días, los muertos, estamos hablando de, yo tengo acá anotado, 23.000 federales y 28.000 confederados. Es un número enorme, sí. Enorme. Sí, uno diría, desde el punto de vista técnico, Meade debió haber perseguido, pero el desgaste general también pesa. Yo no sé si era tan fácil para mí poder decidir una persecución. En el momento ¿no? Cuando nosotros a esta altura sabemos que ya Lee perdió esa batalla, pero en el momento ¿tienen claro los comandantes el nivel de su triunfo o el nivel de su derrota? ¿La tienen clara en esta situación tan compleja? Para decirle a los que nos están para los que nos escucharon hoy, esta batalla es un despelote explicarla, porque es una batalla larga, de posiciones, de mapa, creo que la más difícil que nos ha tocado explicar. En ese contexto, ¿qué les parece? ¿Tienen claro los comandantes qué es lo que ha pasado después de 3 días y de la masacre de inmensa mayoría de sus hombres, ¿no? La pérdida enorme de vida. A ver, yo lo pondría en esta situación. Cuando vos estás analizando, me pongo del lado del ejército federal, ¿no es cierto? Cuando vos estás analizando a un enemigo que te está marchando a tu propio territorio, como era el ejército confederado, ¿no es cierto? Vos tenés que pensar en 2 hipótesis de las cosas que puedan suceder. Una es la hipótesis más probable y la otra la más peligrosa, ¿sí? La hipótesis más probable es que ese ejército de Lee no estuviera en condiciones de avanzar sobre Washington. Si soy derrotado, ese ejército de Lee podía avanzar sobre Washington. Ahora, la hipótesis más peligrosa era esa, era evitar que este ejército confederado, que no había otro ejército que el del Potomac para contenerlo. Es decir, si yo he logrado derrotar a Lee y Lee tiene que volverse hacia el lado del territorio confederado, prácticamente vuelve hacia el lugar donde inició la marcha en los primeros días de junio de 1863, he salvado, puedo decir al menos, que al menos en teoría he salvado a Washington de estar en un peligro de tener que cavar trincheras, Sí. Claro, que fue también una de las formas, ¿no? de esta guerra. Sí. Bueno, ¿cómo sí, también hay que tener en cuenta una cosa, la victoria no es tan clara.
Me pongo en el lugar de Meade, el ejército confederado aparentemente sí se mueve, parecería que está retirándose, se está retirando, se está reorganizando, es una trampa para que yo salga a perseguir, se va a mover por otro lado, porque hace 3 días que estamos peleando. ¿Qué seguridad tengo yo que el día 4 no hay otra batalla? No es tampoco tan simple, tan sencillo, y sobre todo cuando todos han estado peleando y la caballería tampoco ahora está en condiciones de darme una información muy clara de lo que pasa. También hay que tener en cuenta eso. Siempre se dice que el comandante sabe que ganó la batalla al día siguiente, no en el mismo momento. Sí, estoy de acuerdo, sí, es un buen punto. Sí, sí. Totalmente. Bueno, la evaluación de esta batalla para ir cerrando, porque la guerra sigue, pero de alguna manera pierde totalmente la impronta el ejército confederado, ¿no? Ya es todo cuesta abajo. Sí, vos pensás que a la par que se está dando esta batalla, Vicksburg ha caído, es decir, el control del Mississippi ya es de la Unión. Es decir que el ejército se está conformando el paquete, si me permiten el término, para que cuando Grant agarre el control de todo esto, de este gran paquete de la guerra en el territorio continental de Estados Unidos, pueda operar sobre 2 frentes al mismo simultáneamente, uno buscando directamente Richmond, directamente sobre la capital confederada, y otra avanzando sobre Atlanta, y acá van a aparecer ese personaje que no hemos mencionado, que es el general Sherman, que va a ser la mano, el hombre que Grant descubre como su brazo ejecutor estratégico durante la campaña final contra los confederados. Sí, no spoilemos así la gente no sabe lo que pasó. Sí, Jorge, querías decir algo. Las batallas que pesan mucho en las guerras, en general el peso no se siente de inmediato, sino que es a largo plazo, cuando con el tiempo se ve que ya no hay batalla que se gane que pueda obtener un nuevo resultado. La toma de Vicksburg termina siendo la ejecución casi completa del Plan Anaconda. Es decir, los confederados ahora están solos y tienen que vivir y combatir con lo que tienen. No hay más que eso. Van a seguir teniendo un alto espíritu de lucha, no van a ceder, pero ya no hay nada que puedan hacer. No hay batalla que ganen que cambie el escenario. Y sí, no sé si sé spoilearlo, pero la penetración, particularmente de Sherman en el sur, es una penetración salvaje. Que apunta más que nada a domar el espíritu de lucha del sur. Doy un minuto, una anécdota familiar, un minuto. Sí. Mi consuegro son de Georgia, ¿sí? Son de Georgia. Todavía en Georgia pasan de generación a generación el recuerdo de la acción de Sherman, ¿eh? Todavía sí, hoy, ¿eh? Sí. Eso, y estábamos contando antes que se hacen las ¿cómo se dice? Las actuaciones sobre Gettysburg, ¿no? Eso, exactamente, no me salía. Bueno, señores, estuvimos casi 2 horas, estos estuvieron 3 días, bueno, nosotros un poquito menos, pero hicimos lo que pudimos. La verdad que esta era muy difícil de explicar. Guille, ¿querés dar un avance de la del sábado que viene? Decidimos hacer una batalla reciente, nos vamos al año 331 a.C. y nos vamos a encontrar con para mí, un intelectual comparado con algunos contemporáneos, pero que es Alejandro, en la cúspide de su capacidad militar, enfrentándolo a Darío III en una batalla llamada Gaugamela o Arbelás en Irak, que va a ser tanto o más sangrienta de acuerdo al autor que leamos. Listo. Bueno, señores, esta batalla va a estar esta semana, en algún momento, esténse atentos, se la vamos a subir, va a estar disponible en
YouTube, en iVoox y en Spotify. Muchas gracias, Guille y Jorge, la verdad, unos capos. Era imposible solamente con audio, sin video, explicar esto, así que esperamos que les haya gustado. Gracias, señores. Chau, chau. Gracias Gracias a a todos. vos, gracias a todos los oyentes. Gracias. Chau, chau. Un beso a todos. Hasta luego. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.